Hola, otra vez a todos. Ando buscando en la casa los distintos lugares con luz. Ahora encontré este. Mira un poco el reflejo. Eh, con luz y un poco de tranquilidad. Bueno, vamos a meternos en un tema que es un poco más complejo de lo que venimos viendo, que es Giddens. Este es el texto que ustedes van a ver, las nuevas reglas del método sociológico. Tengo una versión yo un poquito más actualizada, pero eh, es prácticamente la misma. Ustedes van a ver que Giddens pertenece a lo que en el teórico van a ver a lo que llaman las nuevas teorías interpretativas, pero su lectura es un sociólogo y su lectura quizás es más densa conceptualmente. Por eso estaba bueno empezar por por Bourdieu, bueno, por Maxwell y Basilachis, pero el soporte teórico de las metodologías cualitativas tiene que ver un poco con esta mirada de Giddens y de Bourdieu, que va a ser otro texto, ¿no? Y yo creo que es el corazón también de la metodología cualitativa, lo que ellos proponen como nuevas reglas del método sociológico, pensando también en aquellas reglas que escribió Durkheim. Entonces vamos a ir al, al texto. Es un texto que quizás lo tengamos que trabajar después en algún otro espacio. Yo les recomiendo que lo lean y después saquen las dudas. Yo en 10 minutitos, 12, puedo dar solamente un pantallazo de las ideas principales, pero es un texto muy rico para poder trabajar. A ver, estoy corriendo porque me da la luz. Entonces, bueno, el texto se llama Las nuevas reglas del método sociológico y ahí me gusta una frase de Sennett que, si bien no lo dice en texto, un poco para mi opción o para mi mirada sintetiza lo que se trata de estas nuevas teorías interpretativas y estas nuevas reglas del método sociológico, que es: no se trata tanto de producir verdad, por eso es una crítica positivista de las sociologías comprensivas. No es que nosotros cuando investigamos decimos una verdad, sino que lo importante es conseguir entendimiento, dice Sennett en El declive del hombre público. Y entonces ustedes van a encontrar un capítulo donde hace un recorrido, en el prefacio, sobre todo en la introducción, donde hace un recorrido sobre el desarrollo de las nuevas teorías en comparación a el paradigma positivista. Que se puede sintetizar, yo digo, en estos 4 puntos. Por supuesto que el texto los desarrolla mucho más ampliamente, pero me parece que puede sintetizarles, que es que en el paradigma positivista la realidad, que es el supuesto ontológico, cuando se habla de ontología significa eso, que es la realidad. Para el paradigma positivista la realidad es externa y realista, no es algo que es tangible, que se puede tocar. Para estas nuevas teorías interpretativas que Giddens representa, esta realidad es interna y relativista porque el significado es creado socialmente. Habría para decir tantas cosas sobre esto, pero bueno, el tiempo es tirano en la tele, que es como estamos. El supuesto epistemológico de lo que es el conocimiento, obviamente para el paradigma positivista, y ustedes lo han visto a lo largo de este recorrido que han tenido de algunas materias, es objetivista y dual. Hay una separación del observador respecto al observado. Entonces, ¿qué es? Yo miro objetivamente esta realidad externa, ¿sí? En cambio, y eso es una trampa que uno cae, ¿eh? Por eso digo que después vamos a hablar con Bourdieu de la ruptura epistemológica, la necesidad de hacer una ruptura epistemológica. Recuerden eso para el próximo texto de Bourdieu. Porque en verdad nosotros no observamos una realidad. Nosotros estamos íntimamente vinculados a lo que observamos. Hay una relación estrecha entre el observador y lo observado, y este conocimiento, este supuesto epistemológico, es subjetivista y, como dice Maxwell, interactivo, ¿sí? Por eso digo que esto es el soporte teórico, las bases de las metodologías cualitativas. Entonces, la metodología que uno utiliza en el paradigma
positivista es nomotética, experimental, manipulativa. Se usan grandes muestras para hacer estadísticas, ¿no? Quizás alguno ha visto, bueno, el INDEC, las estadísticas de la DPH, bueno, o cualquier tipo de estadísticas van a ver que siempre dicen cantidades, las muestras, ¿no? Que uno puede experimentar con esas muestras. En cambio, nosotros hablamos de un conocimiento, una metodología hermenéutica, ideográfica, dialéctica, pequeños grupos, individuos, casos. Esto lo van a ver cuando empecemos a pensar la investigación. Algunos ya han puesto algunos temas, de hecho hay algunos proyectos vinculados al feminismo en sus pueblos, no quiero decir cuál pueblo porque no me lo acuerdo, hay chicas que han propuesto, hay equipos que han propuesto analizar o investigar o que quieren investigar el tema del feminismo en sus pueblos, porque aparte aprovechando que están allá. Y el interés de la comunidad científica es la predicción y el control. Por lo tanto, la verdad se genera y valida técnicamente. En cambio, en estas nuevas teorías interpretativas, en estas nuevas reglas del método sociológico, lo importante es la comprensión y la interpretación. Entonces ustedes van a encontrar un texto que acá es el meollo del tema. ¿Qué pasa? Y después lo van a ver en el texto de Bourdieu. Hay un problema clave entre las ciencias sociales y el estudio en esta relación que tiene entre lo observado y lo observado, que es la adecuación entre el lenguaje cotidiano y los metalenguajes que utilizan las ciencias sociales. Porque de alguna manera, ¿cómo hacemos para hacer esa mediación y adecuar? Porque el vocabulario que utilizamos es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para adecuar este metalenguaje al lenguaje cotidiano? ¿Y cómo hacemos? Porque fuertemente el análisis hermenéutico, que es lo que hacen las nuevas reglas del método sociológico y la metodología cualitativa, exige un respeto, y ahora vamos a ver en las reglas, por la autenticidad de los marcos de sentido del otro. Entonces, ¿qué dice Giddens? Primero, a través de una inmersión, es decir, la inmersión no es volverme parte de ese lugar, no es como hacían los antiguos antropólogos que se convertían en naturales. Pero yo tengo que ingresar a ese lugar que quiero investigar, pasar tiempo, ¿no? Entender, comprender, estar con los sujetos de mi investigación. Y desarrollar algo que tiene, se las puse en alemán porque tiene una traducción parecida, pero yo no sé si lo digo bien, que es la Verstehen, es en alemán, si hay alguno que sabe alemán lo diré mejor, cuando ustedes lean esa palabra, que es, además, este problema de la adecuación se resuelve con la inmersión y la Verstehen, que es la comprensión de ese marco de significado. Entonces, así como Durkheim había hecho las reglas del método sociológico, Giddens hace las nuevas reglas del método sociológico que tienen 4 postulados básicos. Primero, y que también quizás ustedes lo pueden encontrar en el texto de Basilachis, la resistencia a la naturalización del mundo social. Es decir, no miramos el mundo desde una perspectiva naturalista. Queremos romper con esta causa y efecto, y esto es dificilísimo. Uno se encuentra diciendo, bueno, los efectos del trabajo infantil en los niños. ¿En qué niños? ¿Qué efectos? ¿Cuáles efectos? Múltiples efectos, ¿no? La multicausalidad. No hay. O el niño deja, en una época era, el niño deja de ir a la escuela porque trabaja. Hay una causa, que es el niño trabaja, y un efecto deja la escuela. ¿Sí? Estamos llenos de esto. Por eso Giddens dice resistir la naturalización, porque hemos sido, ¿no? Socializados en un paradigma positivista que naturaliza el mundo social. Como uno claramente puede decir, hemos sido socializados en un patriarcado, ¿no? Y uno lo puede entender, uno tiene que también entender que ha sido socializado en un paradigma positivista, y no porque digas, no estoy de acuerdo con esto, significa que eso opere, porque si uno fue desde la escuela, ¿no? Enseñado de esta manera, bueno, entonces hay que resistir esa naturalización. Esa resistencia se hace metodológicamente. Por eso hay que adecuar, por eso podemos ver el texto de Bourdieu, la ruptura,
la vigilancia epistemológica, cómo nos va a ayudar metodológicamente esa resistencia. Otro de los postulados y una de las nuevas reglas del método es la relevancia del concepto del mundo de la vida. Ustedes lo habrán visto con Hannah Arendt, con Habermas. En verdad, la vida cotidiana empieza a tomar relevancia, no desde siempre. Antes no importaba la cotidianeidad, no importaba el barrio, porque estábamos hablando de las grandes muestras. Ahora empieza a aparecer este mundo de la vida que cobra relevancia, pero que fue una ruptura también y fue una disrupción para pensar las ciencias sociales. Que lo que le pasaba a ese sujeto en la vida cotidiana es importante y es una expresión, después lo vamos a ver con Moren, una expresión del todo. Otro de los postulados es de la observación a la comprensión, del punto de vista externo al punto de vista interno. Es decir, yo ya dejo de ser un mero observador para hacer una inmersión y comprender desde adentro. Entonces esto me lleva a que para comprender desde adentro, para lograr esta adecuación, yo tengo que lograr este cuarto postulado, lograr, ¿no? O en verdad es uno de los postulados, no es que lo logro, sino es uno de los postulados del método sociológico, que es la doble hermenéutica. Me quedo con minúscula doble, que es interpretar un mundo que ya está interpretado por los sujetos. Yo no soy el sujeto con el cual voy a investigar, con el cual voy a intervenir, no es un sujeto que es una tabla rasa, ¿no? Tiene una interpretación de eso. En ese sentido, y eso es clave, un proyecto del año pasado que era muy lindo, que era un grupo había investigado, o quería investigar, porque era un proyecto, la religiosidad en las intervenciones sociales, ¿no? O cómo se incluía la religiosidad, porque las chicas trabajaban con un grupo de distintas bolivianos, paraguayos, donde la religiosidad cobra y tiene en esta relevancia del concepto del mundo de la vida un significado muy grande. Y ellas, como hipótesis, decía que muchas veces el trabajador social minimizaba o dejaba de lado esta religiosidad y cómo esa religiosidad operaba en sus decisiones de vida. Entonces, yo, si no tomo en cuenta que ese sujeto tiene una comprensión de la vida, de la muerte, de lo que sea, vinculado quizás a su historia, a su religiosidad, pero tiene una posición tomada, es difícil que yo pueda interpretar o acercarme a su marco de significado. Por eso lo que yo hago como investigador y también como trabajador social es esto, interpretar un mundo, una situación que ya es interpretada. Esto es devolverle a su sujeto la capacidad de sujeto y no un objeto de estudio o de intervención, porque muchas veces nosotros decimos lo que nos parece que está bien para el otro sin tener en cuenta esa hermenéutica, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica? La comprensión, la interpretación. Entonces, es una doble interpretación la que hace el investigador social sobre todo, pero también el que interviene. Esto que parece, quizás yo se los dije más sencillo, es lo que el texto de Giddens, que a mí honestamente me parece brillante, expresa en su texto. Obviamente me parece brillante porque lo vengo leyendo hace 20 años y siempre descubro cosas nuevas. Pero me parece un desafío enorme poder hacer esta inmersión en el texto, ¿no? Leerlo, preguntar, ¿no? Porque muchas de las cosas que él expresa, nosotros las venimos trabajando como trabajadores sociales en materias que quizás sean más pragmáticas o de cómo pensar el trabajo social. Y Giddens lo que nos viene a traer son fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos de esa intervención. No tengo ni idea cómo salió con la luz, pero bueno, espero haber sido clara. Ahora yo después voy a subir el texto del video de Bourdieu. No sé en qué orden lo van a ver ustedes, pero Bourdieu también, de una manera quizás más amena, para la mayoría, aborda también este tema
de los postulados de las nuevas reglas del método sociológico. Bien, entonces, a ver cuánto duré. Bueno, espero haber 15 minutos, bueno. No haber sido muy aburrida. Nos vemos en breve.